Uno de los temas relevantes en el derecho penal al cual no se le ha dado la debida importancia, tampoco se han establecido las condiciones para que las universidades o los institutos de alguna manera puedan establecer dentro de su caudal de materias a impartir y así proponer el desarrollo de este tan importante tema. Lo es el tema de la hermenéutica jurídico-penal. ¿Qué es la hermenéutica jurídico-penal? Bueno, en principio la hermenéutica es un concepto, es una palabra, es un método que surge en el ámbito religioso y que consiste en la interpretación de los textos religiosos, de los textos bíblicos. Este concepto, esta forma de interpretación de los textos bíblicos o de los textos sagrados va a ser retomado por la materia penal. El concepto hermenéutica proviene de hermeneuis, que significa interpretación, a ica, que significa lo relativo a la interpretación de los textos jurídicos o de los textos legales. Por supuesto que la hermenéutica no es propia del derecho penal. La hermenéutica se utiliza o se debería utilizar en prácticamente todas las materias que existen, ¿no? Hablando de derecho penal, derecho familiar, derecho civil, derecho mercantil, derecho fiscal, en fin, de todas las materias jurídicas. No existe una posibilidad de aplicación de la ley penal y de cualquier otra ley sin antes haber interpretado la norma. Es fundamental su interpretación. Entonces, nos dice la doctrina que tenemos tres formas de interpretación. Fíjense, la interpretación por su origen, por el método y por el resultado. La interpretación por su origen obedece a la pregunta o a la respuesta de la pregunta respecto de quiénes son los que pueden interpretar la ley. En este caso hablamos de la ley penal. Entonces, pueden ser los particulares, por supuesto, todos los operadores de justicia que nos encontramos en el ámbito particular, como su servidor, que ejerce las funciones de abogado defensor o en su caso de asesor jurídico de las víctimas, según se trate el caso. Entonces, nosotros como particulares, ¿estamos facultados para interpretar la norma, interpretar la ley penal? Por supuesto, no necesitamos un cargo, no necesitamos detentar una función pública, porque nosotros como particulares podemos interpretar la ley penal. La interpretación de la ley penal por particulares se lleva a cabo, por ejemplo, desde las conferencias que realizan aquellos conocedores del derecho penal en sus libros, en sus textos legales, en los alegatos, en los argumentos que nosotros realizamos ante el juez penal respecto de un artículo, respecto de lo que este artículo significa o lo que el legislador quiso decir en ese artículo, en ese texto jurídico. Allí encontramos la interpretación proveniente de particulares. Existe otra interpretación que es la interpretación proveniente de los legisladores, también denominada interpretación legislativa o auténtica. ¿Por qué auténtica? Porque los legisladores son los primeros que interpretan la ley penal al momento de su creación. En esa exposición de motivos, los legisladores van a establecer las causas por las cuales se ha creado esa ley y la finalidad, evidentemente, de su creación. Así tenemos entonces la interpretación que proviene del ámbito legislativo. De hecho, ellos son los primeros que interpretan la ley penal. Y finalmente, la interpretación que por su origen también proviene del órgano jurisdiccional. No podía faltar este tipo de interpretación, puesto que los jueces, los magistrados, los ministros, evidentemente que también interpretan la norma, interpretan la ley penal y la expresan, porque recuerden que las resoluciones en el sistema jurídico mexicano deben estar fundadas y motivadas, no como
en otros sistemas, como el sistema anglosajón, en donde no se requiere o no se necesita una fundamentación o una motivación. En nuestro sistema sí es requisito sine qua non, requisito indispensable que un órgano jurisdiccional fundamente y motive su resolución. Y en esa motivación, en esa fundamentación, en esos considerandos, el juzgador nos expresa cómo está interpretando la ley penal. Por supuesto, también en las jurisprudencias. La jurisprudencia es una forma de interpretación de la ley penal. Entonces, ahí tenemos que por su origen puede ser privada, puede ser legislativa, también denominada auténtica, y también por parte de los juzgadores. Ahora, tenemos otro tipo de interpretación que también es atendiendo al método, porque existe un criterio quizás equívoco en el sentido de que hemos llegado a considerar que como cada quien puede o tiene la capacidad de interpretar la ley penal, entonces cada quien la va a interpretar a su conveniencia, a sus intereses y a su conveniencia. Sin embargo, esto no es así. La interpretación de la ley penal, como todas, tiene límites y tiene formas de interpretación. Entonces, cada operador de justicia, llámese abogado particular, defensor, ministerio público, juez, magistrado o legislador, podrá interpretar la norma jurídico-penal desde su propia perspectiva, sí, pero siempre y cuando se sujete a estos lineamientos que se establecen para su interpretación, a estas formas que se establecen para su interpretación. Por ejemplo, la interpretación atendiendo al método, vamos a tener una interpretación histórica, gramatical, lógica, teleológica, sistemática, analógica, entre otras. ¿Sí? Destacamos dentro de estas que hemos mencionado que estos serían los límites de interpretación y que ya reiteramos lo puede hacer cualquier operador de justicia. Por ejemplo, interpretación analógica. Para esto debemos hacer hincapié en que en materia penal no se permite la aplicación analógica de la ley penal. Es decir, un tipo penal que no se adecúa exactamente al caso concreto no puede aplicarse. Recuerden el principio de legalidad penal, nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay delito ni pena sin ley. Debe adecuarse exactamente al caso concreto. No puede aplicarse por analogía la ley penal. Si hablamos, por ejemplo, que en algunos estados donde todavía existe el delito de bigamia, ¿no? La bigamia que consiste en casarse una vez más sin haber disuelto el vínculo matrimonial anterior, es decir, casarse por segunda ocasión, pero sin haberse divorciado. Ahí se comete el delito de bigamia, ¿sí? Y se acuerdan que hace mucho tiempo existió el delito de adulterio. El delito de adulterio que consistía en esta conducta en la cual la persona le era infiel, ¿no? Mantenía relaciones extramaritales y se requerían algunos requisitos, ¿no? Que la encontrara en el lugar, que existiera evidencia sobre esta infidelidad, ¿no? Entonces, no podríamos establecer o permitir que una conducta como lo es el adulterio pudiera equipararse porque se parece, finalmente lo análogo es lo parecido. Entonces una aplicación analógica sería, pues como la conducta de adulterio es parecida a la conducta que establece el código sobre bigamia, como se parecen, pues apliquémosle la de bigamia, ¿no? Esto no es posible porque atentaría contra el principio de legalidad penal. Reitero, nullum crimen, nulla pena sine lege. La aplicación debe ser exactamente al caso concreto, artículo 14 constitucional. Pero sí se puede interpretar analógicamente la ley penal. No se puede aplicar, pero sí se puede interpretar, ¿sí?
cuando la misma ley lo establece de manera expresa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la violación equiparada, ¿no? Dice la ley que a esta persona privada de razón o de sentido, o que por cualquier otra causa, dice la ley, ¿no?, se le impusiere obviamente la cópula. Cualquier otra causa, ¿a qué se refiere cuando dice cualquier otra causa? Evidentemente, cualquier otra causa parecida a la que nos acaba de mencionar, persona privada de razón o de sentido. ¿Cuál sería otra causa? Porque la ley claramente dice al que por enfermedad o persona privada de razón o persona privada de sentido. Entonces, si hacemos una interpretación analógica, cualquier otra causa similar o parecida a estas que nos acaba de mencionar la ley, enfermedad, privada de razón o privada de sentido, entonces ahí es donde encontramos una similitud, por ejemplo, en una persona que se encuentra en estado de embriaguez o una persona que ha sido drogada para ser abusada sexualmente. Ahí entonces es donde aplicamos una interpretación analógica, ¿ok? Incluso la propia interpretación lógica de la ley, ¿no? Cuando no hay más que verificar un sentido de razón sobre lo que quiso establecer el legislador. Y les doy un dato muy rápido. Por ejemplo, el 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la procedencia de la suspensión condicional del proceso tiene que ver, pues, con que primero exista un auto de vinculación a proceso, y dos, con que el delito o la pena que se le está imputando por el delito no rebase la media aritmética. Entonces, el legislador ha sido lógico en el sentido de que basta con que tengamos o que contemos con un auto de vinculación a proceso. El legislador jamás ha establecido un término que diga 15 días posteriores a la emisión del auto de vinculación a proceso, o una vez que se obtenga el auto de vinculación a proceso, cualquiera de las partes lo deberá solicitar por escrito dentro del término tal o cual. No lo establece. La interpretación entonces nos dice que lógicamente lo podemos hacer en cualquier momento, y esto no impide o no debería impedir que lo hagamos al finalizar el dictado del auto de vinculación a proceso, y que, por cierto, algunos jueces y cada vez más lo permiten, lo establecen, lo valoran y lo aprueban. Sin embargo, la gran mayoría desafortunadamente no lo aprueba. ¿Sí? Te refieren que no es el momento procesal oportuno, en dónde dice o por qué fundamentan o de dónde se fundamentan, no lo establecen y no te permiten solicitar en la misma audiencia la petición de una suspensión condicional del proceso. Y sobre todo cuando se trata de un tema de prisión preventiva oficiosa y que sabemos que nuestro cliente se va a ir a prisión al ser eso, pues si bien nos va unos 4 o 6 meses, y si no, hasta más. ¿Por qué? Porque vas a solicitar la audiencia y la audiencia te la van a tardar muchísimo por la saturación que existe en los juzgados, y que parecería que este modelo, este sistema procesal que teníamos, esta expectativa sobre la resolución de ese rezago en la administración de justicia, pues nos está quedando a deber por el tema de la saturación de los juicios y las ajenas. Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías. Hasta pronto.